Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. Y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. ¡Sí se pudo! Para que nadie se quede sin alimento o meteor. Que así sea. Se dijo mucho en el caso de Ayotzinapa que se tenía que cuidar al ejército, porque se tenía que cuidar la institución. No, se está investigando. Vamos a saber todo lo que sucedió y se va a castigar a los responsables. Esa es una deuda que tengo con el pueblo de México. Es una herida abierta que vamos a cerrar. Habitantes, con 3 o menos localidades urbanas y sin carreteras de más de 4 carriles. Sin más, por eso. Pero la idea es iniciar la reunión. Les informamos, como ya se dieron cuenta, que está aquí en medio. Él es de absoluta confianza. Además, nosotros no tenemos nada que ocultar. La regla de oro de la democracia es la transparencia. Entonces va a estar aquí grabando porque quiere hacer un documental, quiere saber cómo trabajamos y lo invitamos a esta reunión. Buenas tardes a todos. Esta es la tabla que construimos con todas las instituciones. La meta es de 12,715. Es hasta el 14. Es hasta el 14. El próximo viernes. Próximo viernes. Tenemos al momento, al día de hoy, 8,094 camas con recursos humanos totales. Esto significa la presencia de 5 personas, 5 seres humanos encargados de la salud, un inhaloterapeuta, un médico especialista, un médico general, enfermera especialista y enfermero general por cama, para todos los días, para todos los turnos. Es un número importante de recurso humano por cama. Seguimos, señor, con la capacitación. Al día de hoy llevamos 36,365 recursos humanos capacitados en este esfuerzo para la atención de pacientes COVID. 8,094 camas completas. Completas con recurso humano. Los 6 turnos. Exactamente. La Ciudad de México, antes del COVID, tenía 145 camas de terapia intensiva. La Ciudad de México, que es la entidad con mayor número de camas de terapia intensiva de todo el país. Y en 2 semanas hemos superado casi 10 veces ese número de camas formadas con recursos humanos óptimos y distribuidos en todo el país. En Cuautla le mandamos 50 camas que teníamos ya y ese hospital lo vamos a abrir. Hoy ya están ahorita los militares acarreando las camas a Cuautla y lo podemos abrir el lunes ya, el de Cuautla. Ya estamos trabajando en eso también. Habíamos dicho que en Cancún eran 7 días del pico y en Tijuana eran 4. En realidad se prolongó esta meseta y actualmente la ocupación es 74% con 26% de disponibilidad. Lo otro, ya para terminar, es el que no caigamos en ninguna provocación. Están los conservadores ahora sí, muy desquiciados. Entonces, no hay que confrontarlos tanto, o confrontarlos, pero hablar despacito y, o sea, relajado. Pues no es lo mismo mandarlos a Palenque que decirles
les podemos mandar a Palenque, ¿no? El modito, pues, porque todavía en el gobierno en general hay gente que no coincide con el proceso de transformación. No piensan que es posible transformar el país y no tienen como objetivo superior el de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Entonces, mientras haya orden, estemos cohesionados y trabajemos como lo estamos haciendo de manera responsable, vamos a seguir enfrentando todos los retos, ¿no? Los desafíos. Y este es el patio. Este es el patio de honor. De honor, sí. Hablábamos, por ejemplo, de Madero, y fíjate, te voy a llevar, esto lo hicimos. Estuve aquí el día de la conmemoración. Sí. Qué buen discurso, qué recuerdo de los momentos de la escena trágica. Sí. De la quincena, pues. Aquí era la intendencia y aquí estuvo preso Madero, Pino Suárez, antes de que lo sacaran a Lecumberri y lo asesinaran. Entonces está cerrado ahora, pero es la intendencia de la traición le pusimos. Uno Entonces es la historia. No Cuando me puede preguntas, dejar de pensar en Madero. no, es un extraordinario personaje de nuestra historia. Y en los huertas que andan por aquí. Sí, sí, sí. Pero te decía, han cambiado las cosas. Hablando de militares, así como hay Huertas, ya hay también muchos Felipes Ángeles en estos tiempos. Sí, porque un dato principal para un golpe es las Fuerzas Armadas. Sí. Ahora el ejército que surge del pueblo, no olvidemos que el ejército surge precisamente a partir del asesinato de Madero. Era gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y es el único de los gobernadores que se rebela y condena el golpe y el asesinato de Madero y llama a constituir el ejército para combatir al usurpador, a Victoriano Huerta. Y así surge el ejército mexicano. De modo que no es igual que los otros ejércitos de otros países. Este es un ejército que surge en contra de un golpe de Estado. Es un ejército además popular. Yo he contado en otras ocasiones y ahora repito que cuando me tocó decidir quién iba a ser el general secretario, analicé los expedientes de los 30 generales de división que habían para optar por uno. Y además hice un análisis profundo, apliqué cuestionarios de distintas maneras, porque tenía yo que tener cuidado en el nombramiento. Una de las cosas que me llamó la atención es que de los 30 generales de división, la mayoría hijos de campesinos, hijos de mecánicos, como es el caso del general Luis Crescencio Sandoval, por el que decidí, hijo de
un maestro mecánico. Decidí por él porque había una coincidencia en todas las consultas. Siempre parecía de que era incorruptible. Y eso para mí cuenta mucho. Bueno, pero la mayoría de los generales surgidos del pueblo, generales de división, hijos de comerciantes, también de militares. Pero la cúpula militar mexicana, a diferencia de otros países, no está ni vinculada ni convertida en una oligarquía. Es un ejército surgido del pueblo. Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y me han demostrado eso, una gran lealtad a México, a la patria, a las instituciones, que es lo más importante, y me han ayudado mucho. Entonces, cambiaron 4 factores clave. El mando, no es Felipe Calderón ni Peña quien los manda. sí, La doctrina, sí, la misión, sí, la composición de la fuerza y el orden de batalla. sí, sí. Fíjate que han ido asimilando y llevando a la práctica la doctrina de el respeto a los derechos humanos. Eso es muy importante. Además, es un ejército muy disciplinado, es una gran institución. También el caso de la Marina. Son 2 instituciones pilares del Estado mexicano. Me han ayudado mucho y vamos a seguir trabajando con ellos. Hay quienes se preocupan, piensan que estamos dando un paso hacia el militarismo. No es así. Este es un gobierno civilista. Y el mismo ejército así lo entiende y respeta al mando civil. Yo soy, de acuerdo a la ley del ejército, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y son respetuosos. Todo se me consulta, no actúan sin consultarle al presidente, y con mucha lealtad. Este es el patio central y aquí están los murales que pintó Diego Rivera en la época del presidente Obregón, y siendo secretario de Educación Pública José Vasconcelos. A mí me pasa una cosa, extraño, hay otras revoluciones que ocurrieron. Transformación es un eufemismo, es revolución también. Es verdad, es transformación, pero extraño el acompañamiento, la narrativa de la revolución de los artistas. Como que les ganó aquí. No, es que, mira, se afectó mucho también el arte, la cultura. El mundo de la intelectualidad. Algo parecido a lo que hablábamos sobre la comunicación. Entraron en decadencia, no hay los nuevos escritores que
narren con profesionalismo, con objetividad y con buena prosa lo que está sucediendo. Los que quedaron, pues pertenecen al antiguo régimen. Y como decía un crítico de la literatura rusa, Bielinsky, haciendo un cuestionamiento a Gogol, le decía, otro escritor ruso, decía, ¿cuándo un hombre se entrega por entero a la mentira? Le decía al gran escritor Gogol, decía, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Bueno, guardadas las proporciones. Eso es lo que les pasó. O sea, ya están muy disminuidos. Aunque tengan muchos éxitos, fueron cooptados. Sí, fueron cooptados y se quedaron con la fama, pero perdieron talento. Este jardín le llamaban, todavía oficialmente, así se conoce, como el jardín de la emperatriz. Es muy bello. Entonces, son fresnos y don Pepe Iturriaga criticaba precisamente a Álvaro Obregón porque trajo las palmas de Sonora. Ajá. Y pues no son del altiplano. Pero también hay otros árboles que no lo son. Allá atrás ¿sí? Hay un flamboyán rojo, pues es trópico. Sí. Entonces, yo decidí sembrar también árboles del trópico. Mira, esa es una palma real. Esa la sembré. Y esta es una ceiba. A ver si tengo suerte. La ceiba es bondadosa. Sí. Es un árbol sagrado de los mayas. Significa fertilidad del suelo y sostén del cielo. Estoy escribiendo sobre lo que está sucediendo. Y sí, sobre el proyecto hacia adelante, lo nuevo. O sea, ¿qué proponemos? Sin pretensiones, ¿no? Sin ínfulas, no solo para México, sino aportar algo para el mundo. Ya pasó. El rebautizar ciertos términos como PIB tuvo un efecto en el mundo. Sí. No, ya se está tomando en cuenta que no debe de apostarse tanto o considerarse como lo único para medir el desarrollo de los pueblos, el crecimiento, porque crecer puede significar, sí, que haya más dinero, pero concentrado en unas cuantas manos, y eso no necesariamente es bienestar. Cuando crecimos más en México, ¿sí? Cuando hubo más multimillonarios en México, cuando teníamos el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, solo nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania. México estaba en el cuarto lugar. Fue al final del gobierno de Salinas y teníamos 24 multimillonarios. ¿Sí? Bueno, exactamente en ese tiempo fue cuando más se profundizó en México la desigualdad social. Entonces, nosotros queremos crecer, sí, pero con bienestar. ¿Sí?
queremos la modernidad, pero forjada desde abajo para todos. Queremos el progreso con justicia. Entonces, ese es el cambio. O sea, eso es lo que queremos aportar. O sea, y además demostrar que se puede, que es viable y que es muchísimo mejor que el modelo anterior, sobre todo lo que se usaba para enfrentar las crisis recurrentes, ¿no?, que se daban durante el periodo neoliberal. ¿Sí? Lo que hablábamos del FOA-PROA, ¿no? A ver, endeudar, ¿no? Lo que pasó en Argentina recientemente. Se metió el Fondo Monetario Internacional supuestamente a ayudar, ¿sí?, y los dejó en bancarrota, porque le metieron dinero y dinero y dinero y dinero y dinero, deuda y más deuda y más deuda y más deuda, desataron la especulación, ¿sí?, y vaciaron las arcas públicas y dejaron en una tremenda crisis a Argentina. Entonces, cuidado, así no. Vamos saliendo con la fórmula, con el modelo de que lo mucho o lo poco que tengamos se distribuya con justicia, con bienestar. Sí. Mira, esta es otra ceibita, sí. Ahí van. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ir si nos permiten, vamos a ir allá al salón. Bueno, pero sí. Mira, toda esta parte es nueva, era lo que tenía el Estado Mayor Presidencial y esto se arregló. Si te das cuenta, estuvimos allá en la parte histórica, pues, ¿sí?, y esto ya estaba impactado, moderno entre comillas, no así, eran oficinas. Entonces se arregló, se abrieron los espacios. Si ves los cuadros, son de los artistas. Aquí está Palenque, mira. De los artistas que pagan impuestos Con su obra. con su obra. Todo esto es de Hacienda. Pero se arregló esto. Y aquí va a ser, con el tiempo, donde vamos a atender. Lo que viste de mi oficina para allá va a quedar como museo, pero estoy esperando que pase un tiempo. Pero esto sería lo nuevo. Y mira, esta es la sala nueva. Todo esto que decía era del Estado Mayor. Entonces hizo esta sala nueva que se llama Daniel Cabrera, el director del Hijo del Aguizote. Es un homenaje a don Daniel, periodista independiente, revolucionario. Y aquí se estableció, se instaló esta sala de junta moderna. Eso estaba en Los Pinos y se trajo. Es lo único extraño fuera de lo normal para utilizar la sala. Pero ven por acá, que acá está la entrada. Pero mira lo que dice aquí. Los olvidados.
y los olvidados. Y ese es de Anguiano, Guerra y Paz. Y aquí empiezan dirigentes revolucionarios como Catarino Garza, Carmen Cerdán, otro tipo de dirigentes importantísimos, casi olvidados, ¿no? Solón Argüello, María Arias Bernal, el Manifiesto a la Nación de Madero. Estos son los funerales de Belisario Domínguez, Soldaderas o Adelitas, Filomeno Mata, Felipe Ángeles, Juana Belén, Librado Rivera, magonista. Mira esto de Villa. Ricardo Flores Magón, Dolores Jiménez y Muro, Heriberto Frías, gran novelista, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, aquí escudos. Mira esta carta que es importantísima. Te decía yo que Madero era un hombre bueno. Aquí está exonerando, le está concediendo indulto a Félix Díaz. Esta es fuertísima. Esta es una original de Venustiano Carranza. Te hablaba yo de lo bueno de Carranza, tiene muchas cosas buenas, pero mira lo que decía el artículo 3 de este decreto. Cualquier ciudadano de la República puede aprehender a los cabecillas Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López y ejecutarlos sin formación de causa, levantando un acta en que se haga constar su identificación y fusilamiento. Este es del 14 de enero de 1916. Patente de Pozo. Sí, también. Paulino Martínez, otro periodista, el general extraordinario. Heriberto Jara, veracruzano. Nelly Capobello, Amalia Caballero. Mira esto, es una escultura de la Soldadera. Esto es una cosa bellísima de Clausel, gran periodista, antiporfirista, estuvo en la cárcel, se escapó de la cárcel, se fue a Francia, conoció a Monet, fue su maestro, Monet, gran pintor, extraordinario pintor. Cuando regresa, cambia y estuvo con Huerta. Y tengo aquí este cuadro, esta pintura, porque Clausel es un artista de primer orden. Lo que suele pasar también, artistas progresistas, revolucionarios, que se cansan de ser consecuentes y caen redonditos ante el canto de las sirenas. Eso le pasó a Díaz Mirón y a muchos otros. Y también siempre recuerdo que Orozco, José Clemente Orozco, gran muralista, era porfirista, estaba en contra de Madero y se volvió revolucionario, gran muralista. O sea, hay que juzgar a los hombres, a las mujeres, cuando se mueren. Si no hay héroes vivos. Mira, revueltas.
Josefina Vicén, gran escritora, Valentín Campa, Elena Garro, Álvarez Garín, Raúl, qué emoción verlo aquí. Frida Kahlo, Griselda Álvarez, la primera gobernadora, Otón Salazar, Genaro Vázquez, A las espaldas del secretario de Defensa. Javier Barros Sierra, Sí. Fernando del Paso, Lucio Cabañas, Me acuerdo mucho de Fernando del Paso en esas reuniones en casa de Laura Escobedo. sí, sí, Cuando empezaba el debate sobre las redes y el sí, periodismo, sí, él estuvo con nosotros, con Arnaldo Córdoba. sí, sí. Salvador Nava, Demetrio Vallejo, Alberto Castillo, Hugo Gutiérrez Vega, Chema Pérez Gay, Monsi, Estos dos son entrañables. Monsi, Todos, hasta nudo en la garganta. Avilés Jaime, Ajá. Julio Scherer. Faltan otros, pero ya empezamos. Falta para allá, Sí, pero pero está vivo. no, yo no quiero que esté aquí ahora. ¿Sí? Pero Y mira, esto es para no olvidar. También es sanguiano. Me siento acá. Y lo estoy viendo. Estoy escribiendo un texto ahora en donde explico cómo se beneficia con la transformación nuestra la parte o el sector de más ingresos del país. Nosotros hemos decidido proteger al 70% de las familias de México. No olvides que hay una estructura piramidal en la sociedad mexicana. Es así. Entonces, es una base muy amplia de gente pobre, una clase media no tan extensa, tan ancha, y una cúpula, ¿no? Acá, muy minoritaria. De todas maneras, nosotros vamos a llegar, cuando hablo del 70%, estamos aquí. Estamos hablando de 25 millones de hogares. Hasta aquí. En estos 25 millones de hogares están llegando apoyos. Todavía no llegamos al 70, estamos como en el 60. Pero ahora con la pandemia decidimos ampliar el apoyo hacia arriba. Aquí, por ejemplo, están los que son pequeños empresarios que están recibiendo ahora créditos, que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. Están también quienes no tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social, pero tienen negocios pequeños, están recibiendo también créditos, apoyos. Y aquí están, desde luego, maestros, médicos, enfermeras. Solo la pandemia ha significado contratar más de 40,000 trabajadores de la salud, enfermeras y médicos, 40,000. Están, desde luego, los soldados, los marinos, los trabajadores al servicio del Estado. Bueno,
es esto, el 70%, que les va a llegar cuando menos una ayuda del gobierno. A estos de la base, a estos les va a llegar, les está llegando más de una ayuda por familia. Ahora es, ¿qué hacemos con los ricos? Con el 30%, que no son ricos, porque acá llegamos hasta la clase media, y este 30% sería clase media alta y alta. ¿Pero qué hacemos? Bueno, los estoy convenciendo, y sobre eso estoy haciendo un ensayo, de cómo se benefician también ellos. Porque el gobierno tiene la obligación de atender a todos, nada más dándole atención preferente a los pobres. Pero eso es por el bien de todos. Bueno, ¿qué les estoy diciendo al 30%, ¿no? De lo alto de la pirámide? ¿Qué les ofrece la transformación? 1, paz y tranquilidad. No hay cosa, y tú lo sabes bien porque fuiste corresponsal de guerra, no hay cosa más horrorosa que la violencia. Y no hay cosa de más valor que la paz. Entonces, convencerlos de que al atender aquí tenemos más posibilidades de vivir en paz, de que haya menos homicidios, de que no haya secuestros. Es tremendo cuando secuestran a una persona, que lo privan de su libertad. Y no secuestran a los de abajo, secuestran a los de arriba, por razones obvias, porque son los que tienen recursos económicos. Entonces, si hay justicia aquí, va a haber paz y va a haber tranquilidad. Eso ofrece la transformación. ¿Qué otra cosa ofrece la transformación? Fortalecer el mercado interno en términos económicos, que es algo también importantísimo. Si no hay capacidad de compra aquí, decían los magonistas, y volvemos a la historia, decían, si el pueblo tiene como única posibilidad consumir lo básico y a veces en pequeñas cantidades, tiene como ajuar un petate, ¿sí? No se beneficia el comercio ni se beneficia la industria. Eso decían en el plan liberal de 1906. Dice, cuando los pobres tengan capacidad de compra, va a haber prosperidad. Y esa es otra manera de ayudar a los de arriba. ¿Qué otra forma de ayudar a los de arriba? Bueno, los proyectos que está impulsando el gobierno, el Tren Maya, el del Istmo, el aeropuerto, todas esas obras se están haciendo mediante contratos con empresas que son de los de más ingresos en el país. Por ejemplo, una empresa de Slim acaba de ganar la licitación para un tramo del Tren Maya. Entonces, esa es otra manera. Se apoya
las empresas que pertenecen a este sector. ¿Qué otra cosa también les ayuda? El que no haya corrupción, el que haya piso parejo, el que no haya influyentismo, el que todos puedan hacer negocios lícitos y obtener utilidades razonables. Eso lo aporta también la transformación. ¿Qué otra cosa ayuda? El que no se aumenten los impuestos, el que no haya impuestos nuevos, el que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Todo eso les ayuda. ¿Qué otra cosa va a ayudar mucho? El tratado comercial con Estados Unidos. Hay una circunstancia especial que favorece a México. Hay una ruptura entre China y Estados Unidos. Es evidente de que hay una confrontación, sobre todo en lo económico, en lo comercial. Y en estos momentos que tenemos nosotros una depresión económica, una recesión económica, el tratado permite fortalecer la economía de los dos países y significa más inversión extranjera a México. Y esto es más impulso a la iniciativa privada mexicana, más empleos mejor pagados para técnicos, para profesionales y desde luego empleos en estas empresas dedicadas a la exportación. La maquila significa darle trabajo a 3 millones de obreros. La industria, la automotriz de México genera 1 millón de empleos. Y es tanta la integración de cadenas con Estados Unidos, de cadenas productivas, que hasta la industria bélica de Estados Unidos depende ya de partes que se fabrican en México. Entonces, todo esto va a ayudar a este sector. Por eso, la transformación se necesita y es benéfica, y los voy a convencer a que se monten en una revolución, a que participen, porque es en bien de todos. Son pues conservadores, no quieren apostar a lo nuevo. El conservadurismo es eso, es mantener el statu quo, mantener privilegios, no cambiar. Entonces, es invitarlos a que busquemos un modelo nuevo, sobre todo una forma distinta de convivencia, más fraterna, más humana, más solidaria, que hagamos a un lado el individualismo, que no actuemos de manera clasista, de manera racista, en forma discriminatoria, que nos tratemos como hermanos. Eso es lo que buscamos y se va a ir logrando. No creas que me preocupa mucho
oposición en cuanto a su agresividad, porque no tienen apoyo como para llevar a cabo movimientos, ¿no?, en contra del gobierno, movimientos cacerolescos, como pasó en Chile. No los veo, no. Mira, lo intentan. Cuando el movimiento feminista se montaron, el movimiento feminista, me hicieron parecer como contrario al feminismo y sobre todo machista. Quisieron motivar pues ese sentimiento. Me di cuenta de que estaban actuando con oportunismo. El feminismo es un movimiento legítimo, justo, pero aquí se trataba de afectar al gobierno. De repente se volvieron feministas los más retardatarios, ¿no?, del país. Y salimos adelante, afortunadamente. Yo siempre hablo de que estoy tranquilo con mi conciencia. Alguien decía que la conciencia era el mejor tribunal para juzgarnos, ¿no? Nuestra conciencia es el mejor tribunal para juzgarnos. Yo apelo mucho a eso. No podría actuar, no podría gobernar, no podría ser dirigente si no tengo mi conciencia tranquila, si no actúo de manera consecuente, si no actúo con honestidad. Entonces, bueno, pasó lo del feminismo, viene lo de la pandemia y lo mismo. Estaban ya esperando las escenas de horror, la saturación de hospitales, los muertos. Bueno, Proceso sacó un horno crematorio en su portada hace como 3 o 4 o 5 días. El Universal hizo una nota diciendo: están llenos los hornos crematorios. O sea, muy dramático, mostrando mucha desesperación, mintiendo, escandalizando, atemorizando. Un periodismo amarillista, y todo por el enojo que tienen por los cambios, por la transformación. Vamos nosotros a seguir garantizando las libertades. Eso es muy importante. Y volvemos a nuestros héroes, a las lecciones. Juárez decía: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No limitar las libertades, no censurar, casi decir prohibido prohibir, no imponernos por la fuerza, convencer, persuadir y tener paciencia. Hemos podido domar la pandemia,
precisamente por la participación de la gente, por la participación responsable y consciente de la gente. Logramos controlar la curva epidémica, aplanarla, si no nos hubiese generado un problema mayor, nos hubiese saturado los hospitales, si nos hubiese pegado como sucedió en Europa, en Nueva York, ahí los desbordó, desgraciadamente, algo muy lamentable. Nosotros tuvimos suerte de que nos llegó más tarde y nos preparamos, porque ya habíamos empezado a levantar el sistema de salud pública, pero estaba todavía enclenque, en el suelo. Y nos dio tiempo de tener las camas, los ventiladores, los especialistas, las enfermeras, y no padecimos de saturación, porque la gente ayudó a que no se propagara la epidemia tan rápido, se aplanó la curva. Esto fue muy importante y ahora tenemos ya una infraestructura hospitalaria para atender pues a todos, no dejar sin atención médica a nadie. Esto se hizo rápido. Además, tuvimos también la suerte de que no se presentara la epidemia en todo el país al mismo tiempo, sino se está manifestando de manera regional. Es decir, empezó aquí, afectó más a Cancún, Quintana Roo, a Villahermosa, Tabasco, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, pero ya en esos estados y en el Valle de México ya está empezando el descenso, y en otras ciudades, en otros estados se está incrementando, pero esto nos permite también ya poder movernos, ayudar de un lugar a otro, llevar los médicos, llevar los equipos. Se logró, repito, todo esto por la participación consciente de la gente, sin autoritarismo. Por eso estoy hablando de que el pueblo de México está dando un ejemplo mundial. Es un pueblo ejemplar, medalla de oro y medalla de plata a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud. Se han portado muy bien. Y el bronce para los que han conducido el proceso. Cuando hubo una reunión por video, un encuentro por telecomunicación con los jefes de Estado del G20, los 20 países con más importancia económica en el mundo, me tocó hablar, y una de las cosas que les dije es de que nosotros habíamos dejado la conducción de la estrategia para enfrentar la pandemia en manos de los técnicos, de los médicos, de los científicos,
porque los políticos no éramos todólogos, sabelo todo. Y la verdad que eso nos ha ayudado mucho, porque tenemos muy buenos profesionales de la salud, empezando por el secretario de Salud. Es una eminencia, Premio Nacional de Ciencia, el doctor Jorge Alcocer, médico investigador del Instituto de Nutrición del más alto nivel académico. El subsecretario Hugo López-Gatell, lo mismo, especialista, bien formado médicamente, pero además con un añadido, una ventaja que no es poca cosa, es un hombre culto, es un buen especialista médico y además es un hombre preparado, con cultura general y con capacidad de exposición. Es didacta, es pedagogo, es un maestro. Esto nos ha ayudado mucho. Desde el principio decidimos poner orden. No vamos a hablar todos. Y me tocó designar a Hugo como vocero y estuvieron de acuerdo quienes forman parte del equipo del sector salud. Y insistí mucho en que actuáramos con responsabilidad y que hiciéramos a un lado el protagonismo y que se cuidara la información. Un vocero, y lo ha hecho muy bien. Eso tiene muy molestos a los conservadores, porque quisieran que actuáramos con desorden, que no se informara como se está haciendo todos los días, con claridad, sin ocultar nada. Apostaron primero, en el caso de Reforma, a que estábamos engañando, que se ocultaban los muertos. Imagínate eso. O sea, qué nivel de inmoralidad, de falta de ética. Y todavía lo secunda el New York Times, que como te dije, es famoso, pero sin ética, o sin la ética suficiente, actuando con mucho desparpajo, con poca responsabilidad. Entonces, al tener información constante con la gente, pues no les ha funcionado, pues, el medrar, el lucrar con la tragedia. No se me va a olvidar que estaba yo en una gira antes de entrar a la cuarentena. Fui a la Costa Chica de Guerrero y regreso, y en el trayecto de Acapulco a la Ciudad de México, en el vuelo, me entero de que habían sacado un mensaje, un Twitter, Riva Palacio y López Dóriga, en donde ya hablaban del primer muerto del coronavirus. Lamentable, ¿no? Llego al aeropuerto, salgo y como nunca, periodistas, camarógrafos, me empiezan a alumbrar y a acosar para que yo respondiera, porque ya había el primer muerto del coronavirus en México. Muy agresivos, pidiéndome que yo manifestara mis condolencias a los familiares,
Entonces les dije que iba yo a hablar al día siguiente, en la mañanera. Entonces no le importa el muerto, no le interesa, yo guardando silencio, ¿no? Aplicando aquello de que uno es dueño de su silencio y rehén de sus palabras. Entonces me quedé callado, ¿sí? Hasta el carro, ahí, me metía en la cámara. Ya llegué aquí, ya me informaron que afortunadamente el señor no había muerto. Por cierto, sigue vivo y qué bueno. Ya se integró al Consejo de Administración de sus tareas. Sí, que me da mucho gusto. Y ya al día siguiente pues ya se aclara de que no había sucedido eso. Imagínate yo, forzado por las circunstancias, mandando mi pésame a la familia. ¿Cómo queda la investidura presidencial? Haciendo el ridículo. Entonces, tenemos que resistir a todas esas cosas, y lo hemos venido haciendo, pero, repito, nuestro ángel de la guarda es el pueblo. Eso es lo que nos protege, nos apoya. Yo quiero aprovechar para agradecerte por todo lo que haces en redes sociales y lo que hacen muchos, muchos. No los conozco. Hay una persona, Arango, que lo veo en las redes. No lo conozco, pero es conmigo, con Beatriz, muy cariñoso, muy afectuoso, muy solidario. Pero así como él, ahorita se me vino a la memoria este apellido, no recuerdo su nombre, así muchísimos, muchísimos. Buenos ciudadanos, buenas personas, y les agradezco mucho su apoyo. Y va el compromiso, o reitero el compromiso de no fallarles. No voy a traicionar al pueblo. Y no es en vano todo esto que estamos haciendo. Entre todos. Porque yo no podría conducir la transformación, no avanzaría la transformación sin la participación de la gente. Así como decías, de que no nos podemos olvidar de dónde venimos y por qué estamos aquí, porque para llegar aquí fueron generaciones que sufrieron, que enfrentaron el autoritarismo. Muchos se nos adelantaron, dirigentes sociales, dirigentes políticos, que aportaron muchísimo para que se llevara a cabo esta transformación que estamos conduciendo y en la que está participando todo el pueblo. Entonces, vamos hacia adelante. Está difícil la situación. Se dice que la caída de la economía mundial es parecida a lo que sucedió, o sea, los efectos que tiene esta caída económica es similar a lo que sucedió con el crack en 1929 hasta 1933, la gran recesión que le tocó enfrentar a Franklin Delano Roosevelt, y supo hacerlo, y salió
Estados Unidos de la crisis, nosotros vamos a salir de la crisis y estamos aplicando políticas parecidas. El bienestar. Sí, a lo que hizo Roosevelt en ese entonces. Pero quizás Empleo más profunda. en pleno. Hablábamos Payán y yo caminando por Los Ángeles. Le decía yo, lo hueles, Payán, me decía, esto está podrido, esto se acaba por lo menos en los próximos 1000 años. Pero parece que ahí la velocidad es más rápida. Sí. No. La curva del contagio se aplanó, la curva de la transformación. Sí, sí. Y los cambios. Porque, mira, lecciones. Hay que aprender a comer. No a la chatarra. Porque el coronavirus afecta más cuando se tiene diabetes, cuando se tiene hipertensión. Y la diabetes, la hipertensión, la obesidad, aunque puedan ser hereditarias, estas enfermedades se exacerban con la mala alimentación, con la comida chatarra. Entonces, ya eso es obligado. Ya tenemos que preocuparnos por eso, comer bien. Lo otro que es muy importante, el entender que es mejor prevenir que curar. No son los hospitales la instancia más deseada, es el que no nos enfermemos, la medicina preventiva. Eso es otra lección importante. Tercera lección, no al derroche, no al consumismo, no a tener más de la cuenta, actuar con austeridad, con sobriedad. México era de los países en donde se consumían más productos, artículos de lujo. Todo eso tiene que cambiar. Tenemos que vivir con lo indispensable, con lo necesario, no a lo superfluo, no al lujo barato. ¿Qué otras lecciones nos deja esta crisis? Que debemos de ahorrar todos. Tenemos que ahorrar, aunque se tenga poco, no derrochar, no malgastar lo que tengamos. ¿Qué otra lección? Querernos mucho. Nada sustituye al amor. Mira cómo padecieron más los adultos mayores que estaban en asilos de ancianos, sobre todo en Europa. ¿Cómo se protegió más al adulto mayor? En nuestras casas. Unirnos más familiarmente. La familia, quedó demostrado, es la institución de seguridad social más importante del país. Y no olvidar la importancia también de los valores culturales, morales, espirituales. Son lecciones, enseñanzas de esta crisis del coronavirus. Este va a ser mi despacho. Estoy arreglando para no usar aquel, para dejar libre aquel. Vamos más para que termines de ver la parte histórica. Nos faltan 2 salones, 3. Puedes pasar por aquí. Esta es la parte histórica. Aquí empieza. Es un
comedor. Mira esto. Qué barbaridad. Esto sí es de la época del imperio. Era el comedor imperial. Y esto es morisco. Y aquí por atrás entra el despacho. Entonces, si regresamos, todo esto va a quedar De museo. sí, todo un tiempo. Todavía no. Y vamos a entrar a las nuevas oficinas. Por acá. Todas estas obras, eso es lo que te comentaba, se colgaron, eran de Hacienda. Me ha ayudado mucho Beatriz en decorar. De la curaduría. Sí.